Padre Santo, gracias por todo lo que hemos hecho desde que empezó este día, Padre, porque ha sido un llamado tuyo. Tú eres el Dios de la vida, tú nos llamas a estar vivos, despiertos, para glorificarte y gozarnos de una vida al lado de tu Espíritu Santo. Señor, esta palabra que vamos a eh, eh, recordar hoy porque muchos los conocemos, queremos, Señor, que sea en nosotros, porque tú eres un Dios bueno, Señor. Tú nos haces seres enseñables, porque tú has transformado nuestro corazón en carne. Te pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hoy día vamos a hablar de los temperamentos. Voy a ver si puedo compartir para que... Ahí está. Entonces, el título se llama El misterio de los temperamentos porque realmente el término temperamentos no existe en la Biblia. No se menciona en ningún momento el término temperamentos, ¿no? La ciencia con sus estudios ha magnificado términos y el ser humano es un ser temperamental, ¿no? Ahí como ven en la diapositiva, la voy a poner en grande, nosotros fluctuamos en distintos estados de ánimo, porque realmente el temperamento es el estado de ánimo que caracteriza a cada uno de nosotros, ¿no? Tenemos miedo, rabia, alegría, ¿no? Enojo, tristeza, ¿no? Entonces tenemos estos estados de ánimo. El Señor habla de estos estados de ánimo. No usa el término temperamento. Nosotros catalogamos, hacemos definiciones de algunos componentes para poder asimilar mejor los conocimientos. Pero ahí vamos a hablar de una definición de fortalezas y debilidades de cada uno de los temperamentos. Vamos a ponerle rápidamente aspectos a trabajar, pero vamos a empezar con la resolución al revés, ¿no? De manera introspectiva. Entonces, ¿por qué he puesto Gálatas 2:20? Porque el Señor, ¿qué es lo que nos pide? Tengamos el temperamento que tengamos, el Señor siempre nos está pidiendo cosas a través de su palabra, ¿no? Entonces, el Señor quiere que vivamos con Él. Por eso Gálatas 2:20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Si yo tengo un temperamento que me define, todos me dicen, tú siempre eres así. Tú dices, Señor, contigo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, o sea, no es mi temperamento, eres tú en mi vida. Entonces, esa es la resolución para nuestra vida. La palabra es la que cambia nuestros comportamientos, porque nosotros vivimos en fe, ¿no? Por eso dice, ahora lo que vivo, lo vivo en la carne, ¿no? Ya no lo vivo en la carne, sino lo vivo en la fe, porque eso es lo que queremos. Por eso estamos aquí, vivimos por fe. Por eso desde que nos levantamos queremos llenarnos del Señor para poder atravesar esas pruebas en las que vivimos. Y luego tenemos Gálatas 22:23. Miren que el fruto del Espíritu Santo, el temperamento es con lo que tú naces. Dios te ha provisto de amor, de paz, de gozo, paz, dignidad, bondad. Está en ti sacar eso que Dios ha puesto en ti. Porque el Señor a todos nos da lo mismo, pero unos lo aprovechan y otros no lo aprovechan. Por eso algunos viven en fe, actúan en fe, testimonian en fe, ¿no? Entonces, esto es lo que principalmente quiero compartir. Entonces, vamos a ver cómo es que utilizo ese término misterio, porque hay un libro, ¿no? Yo leí un libro porque siempre como psicóloga leo libros, porque ayuda mucho en la personalidad, en el carácter, en los temperamentos de las personas. Entonces, este libro, lógico que lo hizo un católico, ¿no? Yo lo vi y
me di cuenta de su posición de fe, porque los católicos tienden a tener algunas terminologías no cristianas, o perdón, sí, no cristocéntricas diría yo. Entonces, pero este estudio se inició el temperamento desde la Grecia, ¿no? De donde salieron todas las filosofías y todas las ciencias. Quiere decir que Dios estuvo con el hombre siempre y se ha manifestado. ¿Para qué? Para gloria de Dios, no para la gloria del hombre. Entonces vamos a estudiar esto del temperamento. Entonces aquí vemos que dice que el temperamento, ¿no?, es nuestro modo espontáneo de reaccionar. El temperamento es parte de ti, es lo que te identifica como estado de ánimo, ¿no? Dice, es la combinación de características con las que nacemos que afectan inconscientemente. La palabra subconsciente quiere decir inconscientemente el comportamiento humano. Por eso has visto personas que reaccionan de una manera más alegre, otras personas una reacción de manera más sobria, otros reaccionan con enojo, con fastidio, otros reaccionan con tristeza. ¿Por qué? Porque es algo espontáneo que no lo pueden controlar si es que no tienen dominio propio. Y el dominio propio solo lo da el Señor. Por eso ustedes ven personas que siempre tienen que ir a especialistas porque no pueden tener dominio propio. El único que nos da dominio propio es el Señor. Entonces, vamos a ver el primer temperamento. Son 4 temperamentos. El primero es el sanguíneo, ¿no? El sanguíneo se caracteriza por lo que ustedes ven ahí, alegría, ¿no? Son receptivos por naturaleza, son muy comunicativos. Se les llama muchas veces el más grande extrovertido. Porque una cosa es temperamento y otra cosa es personalidad. Hay 2 tipos de personalidad, introvertida y extrovertida. Entonces, esto es temperamento, estado de ánimo, ¿no? Entonces, es así el sanguíneo, alegre, narrador, nunca le faltan amigos, ¿no? Se sienten muy gozosos y la tristeza de las personas que conocen les llama mucho la atención. Entonces, vamos al siguiente. ¿Cuáles son sus fortalezas? Si tú te identificas con este sanguíneo, ¿no? El sanguíneo es expresivo, atento, cálido, amistoso, muy conversador, es entusiasma y compasivo, pero tiene debilidades, ¿no? Es indisciplinado. Le dicen cálmate, pero dicen no puedo controlar la risa, no puedo controlar, dicen, ¿no? Es emocionalmente, acá este autor dice que es emocionalmente inestable, ¿no? Dice que es improductivo, egocéntrico, exagerado. Quiero explicarle que justamente quería mostrarle esto de este autor, porque uno estudia el comportamiento y yo discrepo, ¿no? Los sanguíneos son muy estables emocionalmente hablando, porque siempre tienen esa expresión, tienen esta característica de las fortalezas. No son inestables emocionalmente. Y eso es lo que quiero compartirles el día de hoy. ¿Y por qué? ¿Por qué hay esas discrepancias? Porque un autor de un libro puede decir cosas que no van realmente con el contexto de la realidad. Porque hay otros estudios y hay otras teorías, ¿no? Entonces, quiero que escuchen esto, pero para que sepan, más o menos que se identifiquen un poco y si pueden encontrar alguna debilidad. Pero realmente todos los temperamentos, como todas las personas, tenemos fortalezas y debilidades. Es por eso estamos estudiando el Éxodo y se dan cuenta cómo reacciona cada uno de los que cruzaron el Mar Rojo y cómo es que distintas personas reaccionan de distintas maneras y tienen estados de ánimo distintos, porque justamente tienen algo inconsciente que no pueden controlar y eso se llama el temperamento. Pero Dios los hizo así y vamos a entenderlo.
Entonces, ¿qué tiene que trabajar el sanguíneo? ¿No? Ser más responsable, porque como es muy sociable, comunicativo, ¿no? Descuida algunas áreas, ¿no? Tiene que desarrollar autodisciplina, porque es desordenado, ¿no? Reemplazar su ego por genuina humildad. Como quiere ser protagonista de todo el sanguíneo, le falta humildad, ¿no? Debe ser agradecido con los demás porque cree que él es el alma de la fiesta y que los demás no son mejores que él. Que aprenda a tomar decisiones no emocionales, porque el sanguíneo es muy emocional, ¿no? Responde inmediatamente ante la emoción que él está viviendo. Aprende a organizarse en todos los aspectos, aprender a organizarse en todos los aspectos de su vida. Eso sería lo que le ayudaría al sanguíneo a ser mejor, ¿no? Vamos a ver la persona flemática. Es la oposición del sanguíneo, ¿no? Es calmado, tranquilo, agradable, nunca parece agitado, ¿no? Siente más emoción de la que aparenta. Él puede estar alegre, pero no lo aparenta, ¿sí? Aprecia mucho las artes y las buenas cosas de la vida. Entonces sus fortalezas es que es calmado, tranquilo, confiable, diplomático, eficaz, organizado. Él es el organizado, ¿no? Práctico y humorista. Pero sus debilidades es que cuando las cosas no le salen bien se desmotiva con facilidad, es egoísta, ¿sí? Mezquino, ¿no? Autoprotector, mucho se protege a sí mismo, es indeciso, cobarde y ansioso. Entonces, ¿cómo puede mejorar esto el flemático, ¿no? Superar su pasividad, no reaccionar tan pasivamente, aprender a darse de sí mismo, dejar de lado sus temores y ansiedades, ¿sí? Comprometerse con algo más, aprender a recibir sugerencias de los demás, desarrollar la humildad. Por ejemplo, en mi experiencia, no es algo que que podríamos decir que es la verdad única. Pero Jesús, por ejemplo, era predominantemente flemático, ¿sí? Predominantemente, ¿qué quiere decir? Que tenía picos de flemático, no quiere decir que era exactamente flemático. Hay personas que son netamente flemáticas, netamente sanguíneas, pero el estado de ánimo, ustedes saben que fluctúa. Al fluctuar, a veces tenemos picos de sanguíneo, flemático, colérico, melancólico. Pero cuando fluctúa, ese no es tu temperamento predominante. Pero Jesús sí era flemático. En mi óptica y en algunos autores también, ¿sí? Porque Jesús, ¿qué pasó? No, él era calmado. En algún momento tuvo algún pico de enojo, ¿no? O sea, de colérico. Tuvo picos de depresión porque lloró hasta sangre, ¿no? Entonces, él era temeroso y ansioso porque tenía que estar completamente conectado a Dios para bajar sus niveles de temor y ansiedad, que estaba viviendo en este mundo duro que lo maltrató, ¿no? Entonces vamos viendo que esto es una de las características. ¿Por qué decimos que también le faltaba humildad? Porque él en algún momento decía quién era él, ¿no? Entonces la gente decía, uy, ¿qué se creerá? ¿No? Por eso decimos de los picos de flemático, ¿sí? Por esas características es que uno habla de Jesús de esta manera, ¿no? Yo particularmente, ¿no? Luego viene la persona melancólica. Muchos piensan que ser melancólico es malo. Quiero explicarle que los 4 temperamentos son muy buenos, todos son buenos porque todos tienen fortalezas y debilidades, ¿sí? Y muchas veces vamos a encontrar debilidades de melancolía de repente dentro del flemático, por ejemplo, porque cuando el flemático se dispara, que va hacia el otro nivel, que ya no es flemático, sino pasa a ser melancólico.
Y si pasa de ser melancólico es depresivo. Y eso ya es una situación muy inestable en el ser humano como temperamento, ¿sí? Entonces, la personalidad del flemático tiene estas fortalezas, es dotado analítico. Miren, es interesante. El flemático es analítico, pero el melancólico va mucho más allá. Es amante de las artes, abnegado, trabajador, autodisciplinado, tiene muy bonitas fortalezas. Tiene debilidades como es variable, como es melancólico, varía de acuerdo a lo que le esté pasando, ¿no? Y es autocentrado, se centra mucho en la emoción que está viviendo en ese instante, propenso a persecución, ¿no? Se siente observado, tachado, medido, es vengativo, susceptible, ¿no? Esas características tiene el melancólico. Entonces tiene que vencer su espíritu crítico, porque siempre, como es autocrítico, tiene que vencer ese espíritu crítico. Trabajar mejor la pobre imagen que tiene de sí mismo. Cuando está muy triste, se devalúa, se deprime mucho. Ocuparse del servicio hacia el amor hacia otros, como es un poco egocéntrico, ¿no? Se ocupa mucho en lo que él siente, piensa, experimenta y no se ocupa en otros, ¿no? Le falta desarrollar un espíritu agradecido también. Él se conforma a lo que está viviendo y no entrega lo que siente al Señor. Le es un poco difícil porque es desconfiado. Ser flemático lo que necesita es ser más flexible con las imperfecciones que él va experimentando en su vida. Se disminuye mucho, por eso se le llama melancólico. Le falta también aprender a perdonar porque es rencoroso, pues, ¿no? Para mejorar sus relaciones. Ahora vemos el colérico, ¿no? Vamos que las fortalezas del colérico, ¿no? Reacciona vehementemente ante las situaciones y su fortaleza es que tiene una voluntad firme. El colérico es un poco cuadriculado, firme en lo que quiere, se dirige a su meta de una manera muy sosegada, es un independiente, ¿no? Es visionario, práctico, es decidido. El colérico es líder, porque el líder siempre te va a decir en qué estás fallando, ¿sí? Entonces, muchos piensan que ser colérico es malo. Lo malo es no saber decir lo que experimenta la vida. Pero el colérico tiene muchas fortalezas. También tiene debilidades, ¿no? Es un poco frío, no es tan emocional como el sanguíneo, ¿no? No se emociona con facilidad. Siempre está con la ceja un poquito levantada, ¿no? Impetuoso, dominante, rencoroso, ¿no? Sarcástico, cruel. Entonces, el que tiene que trabajar, ¿no? Ser más compasivo, ¿sí? Trabajar el dominio propio, porque puede explotar, ¿no? Los líderes tienden a ser así. El líder a veces te dice de la A a la Z lo que está pasando contigo, pero te ayuda, no es malo, pero su forma es la que tenemos que trabajar, ¿no? Aprender a trabajar en equipo, ¿sí? Le falta un poco, porque los líderes nos falta mucho de eso. Trabajar en la tolerancia, el respeto, porque mucho dices las debilidades de otros y a veces no estás respetando. Entonces tienes que trabajar esa debilidad, ¿no? Dejar de lado su egoísmo también. Como está comprometido, firme ante un liderazgo, a veces actúa egocéntricamente. Entonces tiene que trabajar esa parte. Y también trabajar ser accesible a las personas. El líder tiene que saber ser accesible a las personas. Entonces vamos y eso sería los aspectos de trabajar del melancólico, creo que sí lo dije, lo repetí. Pero vamos a ver algo bien interesante, los temperamentos de algunos profetas y apóstoles. Vamos a ver el temperamento de Pedro era sanguíneo, era una persona cálida, insisto,
lo que predominaba en Pedro, ¿no? No quiere decir que totalmente sanguíneo, pero sí había una predominancia sanguínea, y Pedro era una persona cálida, amigable, expresiva, un gran conversador y muy optimista. Pedro, era muy optimista. Se caracterizaba por ser generoso, compasivo y adaptable a las circunstancias, así como a las necesidades de los demás. Era inquieto y explosivo. Su impulsividad lo hizo merecedor de las reprimendas más fuertes de Jesús. ¿Sí? Vamos a Pablo. Pablo era colérico, fue un gran líder, pero poseía evidentes habilidades de liderazgo, voluntad firme y gran determinación. Era estricto en sus convicciones, se proyectaba como una persona cruel, hostil, especialmente frente a los cristianos. Estamos hablando antes de Cristo, todas estas características, por si acaso, porque Cristo los cambió definitivamente, porque ellos se entregaron al servicio de Dios, ¿no? Pablo era inflexible a quienes aún cristianos como él no compartían su manera de ser. Se dan cuenta que él antes de era así, y luego cuando era ya cristiano también era inflexible. Acuérdense de todas las cartas que él ha hablado y su forma de expresarse, ¿no? Porque él era firme e inflexible. Y vamos con Moisés. Moisés era melancólico, ¿no? Uno de los episodios bíblicos que reflejan la imagen pobre de Moisés, que tenía de sí mismo una imagen pobre, así como su temor al fracaso, su perfeccionamiento o su perfeccionismo le impedía sentirse satisfecho con lo que hacía. Algunas de las mayores fortalezas eran su lealtad y fidelidad, dotado de una alta capacidad intelectual y gran cantidad de habilidades y talentos. Así es el melancólico. Es muy talentoso. Muchos pensamos que el melancólico no lo es. Se caracterizó por ser un abnegado líder que nunca exigió nada para sí mismo. Entonces, a pesar de los intentos de perfeccionismo de Moisés, nunca logró ser perfecto, ¿no? No lo logró. Sin embargo, fue moldeable en las manos de Dios, en quien encontró seguridad y misericordia. Entonces, este día el Señor nos ha llevado a mirarnos un poco y ver qué características tenemos, ¿no? Vamos a ver también a Abraham, era flemático, ¿no? Tenemos, Dios le entregó a Abraham grandiosas promesas, pero las vacilaciones, indecisiones y temores, características de su propio temperamento flemático, lo llevaron a experimentar gran angustia y confusión, porque sabemos lo que él hizo, ¿no? Lo conocemos mucho en la historia bíblica. Era un hombre pasivo, confiable y conservador, ¿sí? Entonces, esas son las características de algunos de nuestros queridos profetas y patriarcas, como diría Elena G. de White con su libro. Entonces nos vamos dando cuenta que los temperamentos, al fluctuar, nos hacen meditar en que si somos así, tenemos un temperamento, es porque el Señor nos eligió así. Miren cómo eligió a Moisés, siendo que melancólico. Miren cómo eligió a Abraham, siendo flemático. El Señor elige al hombre, Él nos elige. Por eso hay personas que aún no reciben a Cristo, porque ¿qué verá el Señor en ellos? ¿Qué querrá que experimenten más para que sea doblado ese temperamento, ese carácter? ¿Sí? Y el Señor tenía los 4 temperamentos, como les expliqué y les conté, porque los conocemos, la historia de Cristo.
¿Y qué temperamento tienes tú? ¿Y qué temperamento quieres entregarle al Señor? Porque ya no vives tú, sino Cristo vive en ti. Y está todo ese temperamento está crucificado, ¿sí? Y ya no vives esperando cuál es tu estado de ánimo, sino sabiendo que es preferible usar los frutos del Espíritu Santo para que en tu vida haya paz, gozo, benignidad, bondad, mansedumbre, dominio propio. Y tener ese carácter hermoso de Dios, ¿no? Porque Dios es tan inconmensurable y misericordioso. Vamos a orar para entregar esto que el Señor ha querido que se los muestre, porque siempre lo pongo en oración. Amado Señor, gracias porque tú eres un Dios que siempre buscas que nos miremos hacia adentro y te entregamos eso sucio, eso infirme, eso improductivo que hay dentro de nosotros para ti. Gracias porque nos dejaste esa palabra de Gálatas que Pablo nos dijo que ya no vivimos nosotros y que tú eres el que vive en nosotros. Esta mañana queremos entregarte nuestros temperamentos para que haya dominio, y cuando salga una chispa de enojo, de amargura, de cólera, de insensatez, seas tú quien me lleve a tener una reacción favorable y enriquezca y me fortalezca, Señor. Te entregamos toda euforia, porque tú no eres un Dios eufórico, tú eres un Dios compasivo, eres un Dios equilibrado, y queremos tener ese equilibrio. Regálanos cada día esos frutos, que lo pongamos por obra, porque tú eres un Dios hacedor, y nosotros tenemos que ser hijos hacedores de tu palabra y de tus beneficios, Señor. Gracias porque sabemos que queremos un cambio cada día en todos los sentidos, para que, ayudados con nuestro estado de ánimo, nos llevemos de la mano con tu palabra y podamos reaccionar de una manera que no nos afecte en nuestra salud ni tampoco afecte al prójimo. Gracias, Padre. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén.